Magíster Basilio Cifuentes, secretario académico de la Facultad de Psicología y Trabajo Social. Doctor José Carrión, jefe de la Oficina de Grados y Títulos. Magíster Inés Cuidó, especialista senior en educación del Banco Mundial. Magíster Manuel Arbocó, docente de la Facultad de Psicología y Trabajo Social. Estimados docentes, alumnos, amigos todos. El día de hoy estamos reunidos aquí para asistir a la conferencia que nos dará la Magíster Inés Cuidó sobre habilidades necesarias para mejorar nuestra empleabilidad en el siglo XXI. Para esta actividad hemos convocado a los alumnos del curso de técnicas grupales del cuarto ciclo B del turno mañana, quienes han hecho todo lo posible, han desplegado todos sus esfuerzos y gracias a ellos también estamos el día de hoy reunidos porque han hecho muchísimo trabajo todos estos días para que esta actividad sea posible. Para ellos, antes de empezar esta actividad, pido un fuerte aplauso. Vamos a dar inicio a la conferencia. El maestro de ceremonias, el señor Víctor Guevara, alumno del curso de técnicas grupales, tendrá a partir de este momento el uso de la palabra, pero quiero comunicarles que a las personas al final, antes de retirarse, van a recibir hasta donde alcance un video que es habilidades para los peruanos del siglo XXI. ¿Correcto? Es un DVD. Muy buenas tardes con todos. Magíster Basilio Cifuentes, Magíster Inés Cuidó, Doctor Olchés Carrión, Licenciado Manuel Arbocó, bienvenido. La exposición Habilidades para ser competitivos en el siglo XXI estará a cargo de la Magíster Inés Cuidó, licenciada en Psicología en la Universidad Católica del Perú, Magíster en Política Educativa Internacional en Harvard, especialista senior en Educación en el Banco Mundial. Por favor, recibámosla con un fuerte aplauso. Gracias. Buenas tardes con todos. Ante nada, agradecer la gentil invitación para presentar estos resultados de una investigación que hemos realizado en el Banco Mundial hace un par de años acá en el Perú. Para mí es un gusto estar acá con ustedes. Espero que podamos tener un diálogo interesante. Les voy a hacer una presentación y luego quería compartir con ustedes un video que también hemos producido, que hemos traído unas copias para repartir también. Antes de ir por ahí. Esta presentación se concentra sobre todo en la perspectiva de la política pública, ¿no? Cómo fortalecer las habilidades de la fuerza laboral peruana para asegurar la empleabilidad y cuál es el rol de las políticas educativas en particular en esta tarea. Para el 2030, 9.2 millones de peruanos se van a incorporar a la fuerza laboral. Esos peruanos actualmente están cursando los diferentes niveles de la educación básica en el Perú. El Perú en los últimos años, en las últimas 2 décadas diría yo, ha mejorado notablemente el acceso a la educación en todos sus niveles. De cada 10 niños, a los 3 años, 4 ingresan a un centro educativo de educación inicial. Eso hace 20 años no existía. A los 5 años, a los 3 años, a los 4 años, 3 más entran, y a los 5 años, 1 más. 2 peruanos todavía no tienen acceso a educación inicial en promedio en el Perú. Al pasar a la primaria, vemos que hay una cobertura universal. Todos los niños en edad de ir a la escuela primaria asisten a la escuela primaria, pero de ellos, solo 8 se gradúan a la edad que se esperaría. 1 se gradúa más tarde, y 1 no se llega a graduar. Y los que se gradúan de la escuela primaria pasan todos a la secundaria, y ahí hemos perdido 1. Los que están en la secundaria, 3 no terminan la secundaria y los otros se gradúan. Y de esos que se gradúan,
apenas 2 con las justas en promedio van a asistir a un centro de educación superior. Y de esos que asisten a un centro de educación superior, 1 tal vez recibirá algún tipo de título universitario o grado. Pero el problema no es solamente quienes asisten a la educación, y ya ustedes pueden ver que en esa progresión hay varios peruanos que se quedan atrás en términos del acceso a una educación que les permita desarrollar ciertas habilidades, sino que tenemos que pensar también qué estamos entendiendo por la fuerza laboral del siglo XXI. Daniel Pink, un autor muy famoso norteamericano, plantea que las sociedades humanas han ido evolucionando de ser una sociedad agrícola a ser una sociedad industrial, luego una sociedad del conocimiento, y cada una de estas sociedades ha requerido de los trabajadores ciertas habilidades, ciertos perfiles. Y actualmente la sociedad está evolucionando hacia un nuevo paradigma en el cual los trabajadores, los trabajadores de hoy tienen que ser más bien creadores, empatizadores y buscadores de sentido. Es decir, hay que redefinir las habilidades con las cuales nuestra fuerza laboral se enfrenta al mundo de hoy. Tiene que ver con cómo generar nuevas ideas y nuevo conocimiento, cómo relacionarse con los demás y cómo encontrarle sentido a una realidad que cambia constantemente. Y para eso se necesitan habilidades no solamente las cognitivas que típicamente se desarrollan en la escuela, matemáticas, comprensión de lectura, razonamiento, ciencias, etcétera, las que se desarrollan también en las universidades, no solamente las técnicas que se desarrollan en los institutos de formación superior e incluso en las universidades, cada uno para ser profesional tiene que tener cierto expertise técnico, sino también habilidades socioemocionales, habilidades que nos permiten relacionarnos con los demás, entendernos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, poder expresar las ideas, poder trabajar en equipo, etc. Hay 3 mensajes que yo quiero dejar en esta presentación. La primera es que las habilidades importan para la economía, importan para la empleabilidad e importan también para la movilidad social, es decir, para poder salir de la pobreza. Los más pobres en el país son los que pierden, porque pierden oportunidades de desarrollar las habilidades que necesitan para justamente vencer esa situación de pobreza. Y estas desventajas se tienen que revertir desde la política pública, ¿no? Con una educación de buena calidad, una educación pública de buena calidad y una atención integral a la primera infancia y a la juventud también. Vamos a ir por partes. En el 2010, el Banco Mundial realizó una encuesta nacional de hogares para evaluar la relación entre las habilidades y la empleabilidad. Entonces se hizo en varias, como 17 ciudades, las más grandes del país. Es una encuesta urbana, de la costa a la sierra y la selva, y se evaluó no solamente la historia laboral y la historia educativa de las personas entrevistadas, sino que también se les evaluó las habilidades socioemocionales y las habilidades cognitivas, para ver cuál era la relación. Y ustedes como psicólogos entenderán cuál es ese tipo de análisis, ¿no es cierto? De hecho participaron muchos psicólogos en este estudio. Entonces, a partir de ese estudio hemos sacado algunas conclusiones, pero bueno, para el primer punto, las habilidades importan para el crecimiento económico en primer lugar. En este cuadro se muestra un análisis de la relación que existe entre los resultados de las pruebas PISA y el crecimiento económico de varios países. ¿Quién de acá conoce qué son las pruebas PISA? Vale. Las pruebas PISA son pruebas que toman los países de ingreso alto, la OCDE, aplica esas pruebas a todos los estudiantes de sus países, bueno, a una muestra representativa de 15 años, en matemáticas, en comunicación, en ciencias. Son pruebas estandarizadas, se aplican cada 3 años, y el Perú ha participado en algunas, participó en el 2000 y quedó al último de todos los países que participaron. Volvió a participar en el 2009 y quedó penúltimo y antepenúltimo dependiendo de la materia. Pero lo que se puede ver es como las pruebas PISA vienen siendo aplicadas a lo largo de varias décadas y miden la habilidad genérica, es decir, razonamiento matemático, razonamiento científico, razonamiento verbal. Entonces, lo que hay es una relación muy directa entre
la habilidad de los jóvenes y el crecimiento del país, ¿no? Y ahí ustedes lo pueden ver clarísimo, la línea es así directa, ¿no? Y bueno, el Perú está ubicado en una situación no muy afortunada todavía. Entre el 2000 y el 2009, como les decía, a pesar de que el Perú ha levantado solamente una posición o dos, fue el país que más mejoras tuvo en ese periodo entre todos los países que participaron en ambos años, pero sigue estando bien abajo en el puntaje, ¿no? Y aún así, para el nivel de ingreso que el Perú tiene y el nivel de crecimiento económico que hemos experimentado en los últimos años, lo que esperaríamos es tener un nivel de habilidades donde está la curva, ¿no es cierto? Y sin embargo estamos desempeñándonos muy por debajo de lo que la bonanza y el recurso que tiene este país nos haría esperar, ¿no? Entonces eso significa que hay un problema de calidad en el servicio educativo que estamos ofreciendo. Y los que acceden al servicio educativo públicos son generalmente los más pobres, ¿no? Entonces eso perpetúa la desigualdad social en el país. Los que tienen plata pueden acceder a una mejor educación, comprar mejores oportunidades para sus hijos, pero el deber del Estado de ofrecer a todos los ciudadanos una educación de calidad para ayudarlos a poder salir de la pobreza y tener mejores oportunidades de empleo, eso todavía falta, ¿no? Y cuando se pregunta a los empleadores, que es otra encuesta que nosotros realizamos, cuáles son los problemas que ellos encuentran para contratar a trabajadores idóneos, uno se da cuenta de que, aparte de los costos y la falta de calificaciones, el 40% de las respuestas de los empleadores tienen que ver con habilidades socioemocionales. No están pidiendo que sean profesionales, titulados, que sepan manejar Word, Excel o lo que sea, sino que están pidiendo que lleguen puntualmente, que sean gente de confianza, que sean honestos, que sean responsables, que tengan buen trato con la gente, que sean respetuosos, ¿no es cierto? Y eso entonces está pesando cada vez más en el mercado laboral. Tanto así, bueno, que además las habilidades socioemocionales son de alguna manera predictores de el futuro académico y básicamente el acceso a la educación superior de cualquier persona. En este gráfico ustedes pueden ver, nosotros lo que hemos hecho es medir el aporte que da tres variables, ¿no? El rojo es el nivel socioeconómico, el verde es la habilidad cognitiva y el azul es una variable de habilidad socioemocional que es la perseverancia o la determinación, es decir, el empuje, ¿no es cierto? Entonces lo que vemos es el acceso a la educación superior. Es cierto que el nivel socioeconómico le da cierta ventaja, mientras más nivel socioeconómico, un poco más de ventaja, pero el nivel socioeconómico no se compara, es superado por la determinación, es decir, una persona que viene de nivel socioeconómico más bajo, pero que tiene determinación, tiene tanta probabilidad de entrar a un centro de educación superior que una persona que no tiene recursos. Entonces, formar a los jóvenes desde chiquitos para creer que sí pueden tener un futuro mejor, que tienen que esforzarse, que no va a ser fácil, pero que sigan intentando, puede ser uno de los elementos que haga que venzan la barrera de la pobreza y que puedan acceder a una mejor educación. Para elegir una carrera universitaria en lugar de técnica, podemos ver, por ejemplo, que la habilidad cognitiva le da mucha más ventaja que lo que era el nivel socioeconómico. De hecho, el nivel socioeconómico ni siquiera aparece, no tiene nada que ver. Lo que importa es, en primer lugar, bueno, hay un punto de habilidad cognitiva, pero lo más interesante es que la determinación sigue siendo más importante. Es decir, está bien, tú puedes dar el examen, pasar la parte de matemática o la parte de comunicación, pero si no tienes el empuje para, por ejemplo, volver a dar el examen si fallaste, volver a intentar o estudiar más, entonces no tienes menos probabilidades. Entonces, eso nos devuelve al punto de que es necesario fortalecer estas habilidades desde temprano para que cuando llegue el momento los estudiantes puedan confiar en que pueden acceder a este tipo de educación, aun cuando nadie en su familia lo haya hecho en el pasado, ¿no? Y lo que se ve también esta es una proyección de el nivel de ingresos según el nivel educativo de los trabajadores, ¿no? Entonces, un trabajador que tiene primer grado de primaria gana 4% más que uno que no tiene ni siquiera primer grado de primaria. Y es más o menos plano por cada grado en primaria, ¿no es cierto? Pero cuando terminas primaria, el que termina primaria tiene un poquito más, ¿no? Y eso se va acumulando. Entonces, el que termina primaria tiene 28% más de ingreso que el que no empezó la primaria. Pasamos a la secundaria y también hay otro salto,
Pero de ahí vemos que la educación superior es la que marca la diferencia, ¿no es cierto? Y el que tiene la educación universitaria completa tiene 124% más de ingresos de retorno al año que uno que no tiene nada de educación, ¿no? Sin embargo, hay una fuerte heterogeneidad. Es decir, hemos visto que ya la educación superior en promedio y en especial universitaria tiene buen retorno, pero el promedio esconde una gran diversidad y en el Perú esa diversidad es muy amplia. Los médicos peruanos mejor pagados ganan 11 veces más que los médicos peor pagados, mientras que en Chile la diferencia es de 4. Las enfermeras ganan 20 veces más, las mejor pagadas que las peor pagadas. En Chile la diferencia es de 2.4. Los ingenieros ganan 15 veces más, los mejor pagados que los peor pagados. En Chile, 4. Los profesores y los abogados 12 veces más. Es decir, nuestras universidades están graduando profesionales de muy diversas calidades, con por lo tanto muy diversas opciones de empleo y de ingreso. Entonces no es lo mismo estudiar en una universidad que en otra, en un instituto que en una universidad, y el resultado es que tenemos una gran variedad de profesionales cotizados de manera diferente en el mercado. Y eso es un poco el resumen de por qué importan las habilidades, ¿no es cierto? Porque tienen una rentabilidad para el país, para las personas que las adquieren y además tienen una relación con el futuro educativo y laboral. Como les decía al inicio, los más pobres son los que pierden porque tienen menos oportunidades para desarrollar las habilidades que les permitirán salir de la pobreza. Este es un cuadro, y supongo que varios de ustedes estarán familiarizados con el cuadro de desarrollo de habilidades a lo largo de la vida. Y lo que se ve es que las primeras habilidades que se desarrollan son las de los sentidos, ¿no? La vista y oído, y eso se desarrolla en los primeros meses de vida. Y después, ya está. Uno ¿no? Termina de afinar la vista, el oído y está. El lenguaje también se empieza a desarrollar en los primeros meses hasta los primeros años, pero las funciones cognitivas y las habilidades socioemocionales se desarrollan a lo largo de la infancia y hasta en la adolescencia, ¿no? Entonces eso nos da una ventana de intervención también mucho más amplia, es decir, con un chico que tiene dificultades para aprender, que tiene problemas de conducta, que tiene 13 años, se puede trabajar, se pueden desarrollar habilidades y todavía estamos a tiempo de que este chico tenga un futuro positivo, ¿no? Sin embargo, en nuestro país los más pobres enfrentan desventajas desde el inicio de la vida. Para empezar, desnutrición crónica, ¿no es cierto? Embarazo y desnutrición que impide el desarrollo adecuado del cerebro desde chiquito. Una brecha cognitiva que se expande con la falta de acceso a educación inicial, sobre todo en zonas rurales. Bajos aprendizajes por una educación de calidad muy baja, en particular en zonas pobres, ¿no es cierto? Una educación violenta, autoritaria, que no permite el desarrollo de la autoestima, la autonomía, la seguridad de los niños, y problemas en la juventud como embarazo adolescente, drogas, pandillaje. Todo eso se acumula y pone en desventaja a los que menos tienen. Y sí se ve, estas son resonancias magnéticas de dos cerebros, comparando el cerebro de una persona que tuvo relaciones positivas, es decir, que tuvo alguien que lo quiso y que le hizo sentir que lo quería y que se relacionó y se comunicó con esa persona desde chiquito, y una persona que no, y que fue abandonada, ¿no? Un niño abandonado, básicamente. Y lo que se ve es la zona roja es la zona que se activa del cerebro, la zona que se usa del cerebro. El cerebro, por más que sea para actividades, por ejemplo, intelectuales, si es que no ha sido estimulado de manera afectiva desde chiquitos, también se ve afectado en su desarrollo a lo largo de la adultez. En el estudio que nosotros hicimos, comparamos, por tanto, los trabajadores de la sierra o la selva, por ejemplo, el trabajador promedio que vive en la sierra y en la selva, que ha ido a una escuela pública, cuya madre no terminó la secundaria, versus un trabajador en la costa que estudió en un colegio privado y su mamá tiene educación superior. Y entonces nosotros lo que vemos es que los trabajadores más pobres y de la sierra y selva tienen ya desventajas en habilidades cognitivas. Por ejemplo, los trabajadores de la costa urbanos, ¿no? Tienen mucha más habilidad cognitiva general, eso es en desviaciones estándar, tienen más habilidad numérica,
tiene más fluidez verbal, tiene más lenguaje receptivo, tiene más memoria de trabajo. Es decir, esas son las habilidades y son genéricas, no estamos hablando acá de que sepan más conocimientos, sino que si retrocedemos, son personas que pueden razonar con mayor facilidad, que pueden entender los números y entender, que pueden expresarse mejor, que pueden entender mejor instrucciones, por ejemplo, y que pueden leer esta memoria de trabajo o memoria a corto plazo, ¿no es cierto?, que es fundamental para cualquier trabajo. También ocurre que hay desventajas respecto a las habilidades socioemocionales, por ejemplo, la extraversión y la seguridad, la apertura a nuevas experiencias, que es una habilidad fundamental para poder explorar nuevas cosas y salir adelante, la perseverancia, que hemos visto que impacta en varios resultados, la cooperación y la estabilidad. Y la única que sale puntuada con más ventaja hacia la tierra, la selva de colegios públicos, es la responsabilidad. Y finalmente, estas desventajas se deben revertir con una educación de buena calidad y pertinente. Y primero, acá, son simplemente 3 recomendaciones de política. Priorizar el desarrollo infantil temprano y el desarrollo de las habilidades en la escuela en zonas de mayor pobreza. Esto supone una enseñanza no solamente concentrada en la transmisión de conocimientos o en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Está bien, es importante que nuestros estudiantes sepan leer, sepan entender lo que leen, sepan razonar y sepan matemáticas, pero también es necesario que desde chiquitos se les nutra bien y se les estimule, se les prepare para la escuela en el jardín a través de el lenguaje y a través del desarrollo, porque a esta edad comienza la importancia de desarrollar una habilidad fundamental para toda la vida, que es la autorregulación, ¿no es cierto? Y la autorregulación no como enseñar al niño que se quede quieto para que pueda estar 6 horas sentado en un pupitre durante 11 años de su vida. La autorregulación, entendida como la capacidad de uno de conocer sus propias reacciones, sus propias necesidades, manejarlas, expresarlas bien, postergar la gratificación, controlarse, pero también saber cómo uno aprende mejor y orientar las estrategias, por ejemplo, para aprender de esa manera. Esa habilidad es fundamental desarrollarla durante la época de preescolar. En primaria es fundamental también desarrollar habilidades de comunicación, resolución de problemas, la perseverancia que mencionábamos, la cooperación, el trabajo en equipo, etc. Y durante la secundaria es importante fomentar la indagación, la iniciativa, la capacidad de planificar y tomar decisiones responsables, de pensar en las consecuencias de los propios actos. La adolescencia también es un periodo de muchos cambios neurológicos, fisiológicos, hormonales también, y la relación con uno mismo y con los demás. La segunda recomendación de política es que es necesario reducir la amplia variación de calidad en la educación terciaria, expandir el acceso de la educación superior y invertir más en innovación. Y acá hay 3 elementos, ¿no? Lo primero es necesario tener sistemas de acreditación y certificación de la calidad, de manera que los estudiantes que deciden ir a una universidad o a otra sepan si este programa está certificado, acreditado o no, y por lo tanto que tiene cierta garantía de calidad. Porque la oferta educativa terciaria en el Perú es muy diversa y no está regulada, como ocurre en muchos países de América Latina. Más préstamos estudiantiles, no solamente a través de Beca 18, pero préstamos también desde el sector privado, y mayor inversión en investigación, innovación y desarrollo por parte de las mismas instituciones educativas superiores, ¿no? En otros países, las instituciones educativas, las universitarias sobre todo, que más prestigio tienen son las que más investigan y más contribuyen al desarrollo de tecnologías. Entonces, nuestras universidades tienen un modelo de docencia, muy concentradas en la docencia, y justamente es necesario impulsarlas un poco más porque si no el Perú va a ser siempre un país que se copie tecnología de afuera, ¿no? Y no que genere la propia. Y finalmente, es necesario reducir las brechas en las habilidades técnicas de los jóvenes y los adultos que ya salen a la fuerza laboral. Y esto se hace, por ejemplo, a través de incentivos tributarios simples para que las empresas que contratan a los trabajadores, a cambio de la capacitación y el desarrollo continuo de sus trabajadores, por ejemplo, reduzcan impuestos,
que se creen centros certificados de capacitación y que estas empresas también puedan contratar a centros certificados de capacitación en lugar de tenerlo que hacer todos ellos. Y finalmente que existan sistemas de retroalimentación e información, porque lo que ocurre en nuestro mercado es que hay puntos ciegos. Hay empleadores que necesitan personal calificado y hay personal calificado que necesita empleo y no se encuentran y no tienen muchas formas de encontrarse. Hay miles de bolsas de trabajo, pero por alguna razón no funcionan de la manera que uno esperaría. En conclusión, para poder desarrollar la fuerza laboral del siglo XXI es necesario mirar el desarrollo integral de nuestros ciudadanos más o menos que desde el vientre y a lo largo de la vida, no solamente en la época escolar, sino incluso durante la época laboral. Y eso se puede hacer con programas que ya existen. Hay varias iniciativas actuales que están avanzando en ese camino desde el sector público y es necesario empezar a impulsar también más alianzas público-privadas, porque el desarrollo de una fuerza laboral preparada para el mundo globalizado de hoy es de beneficio no solamente para el sector público, sino también para el sector privado. Y estas son las personas que han participado en toda esta investigación. Gracias. Para el 2030, más de 9 millones de jóvenes peruanos se integrarán a un mundo laboral exigente y competitivo, en evolución permanente. El Perú ya es parte de la economía global y tiene la estabilidad y los recursos para preparar a esos jóvenes con las habilidades y talentos que demanda el mundo laboral de mañana y que harán del Perú un país de mayor bienestar y equidad. La mayoría de los niños peruanos ya va a la escuela y es ahí donde deben desarrollar sus capacidades cognitivas. Pero eso no es suficiente. Además de desarrollar sus habilidades cognitivas, los niños y niñas deben adquirir un conjunto de habilidades socioemocionales que son igual de importantes en un mundo laboral cambiante. Además de habilidades cognitivas, los empleadores peruanos reclaman hoy que los trabajadores tengan también habilidades socioemocionales. Proactividad, da una gran capacidad de adaptarse. Da ganas de trabajar. Gente sea honesta. Trabajar en equipo. Ganas de querer aprender. Integridad. De ser personas flexibles. Proyección hacia el futuro. Perseverancia. Hay muy poca resistencia a la frustración. No nacemos con todas estas habilidades socioemocionales. Nacemos con el potencial para desarrollarlas a lo largo de nuestra vida. Y dos son los espacios más importantes para aprenderlas: en la familia y en la escuela. Son súper importantes las habilidades socioemocionales, o sea, los niños tienen que aprender a leer, a escribir, a contar en la... aprender a relacionarse con los demás. El niño aprende a conocer a sí mismo y son cosas sumamente importantes para manejar la vida, para tener éxito en la vida y en el trabajo. Todo el proceso para formarlas empieza aquí. Y luego, etapa por etapa, vamos aprendiendo, como ascendiendo por una escalera, en la que cada peldaño sienta la base firme y segura para el aprendizaje futuro y el desarrollo de capacidades a lo largo de la vida. Los primeros 1000 días en la vida de un bebé son determinantes, ya que pueden definir cuánto lograremos de adultos. Es un tiempo breve en el que se forma el 80% de nuestro cerebro, que es responsable de que podamos pensar, comunicar y manejar nuestras emociones e impulsos. Es la etapa de mayor plasticidad del cerebro y por eso la más vulnerable, la desnutrición crónica.
la desatención en salud, el maltrato y el abandono dañan de manera irreversible su desarrollo. Lo que se haga o se deje de hacer en estos primeros 1000 días puede decidir si la mente de un niño solo podrá alumbrar como un foco de 25 vatios o llegará a deslumbrar como un foco de 200 vatios durante toda su vida. Entre los 3 y 5 años ocurre otro de los procesos más importantes en la vida de un ser humano, la explosión y consolidación del lenguaje. Igual de poderosa es la formación de una habilidad socioemocional clave, la autorregulación. En la década del 60, unos psicólogos de la Universidad de Stanford realizaron un experimento con niños de 4 años. Yo te voy a dejar aquí con mi y me tengo que ir un ratito y voy a demorar unos 10 minutos. ¿Ya? Si yo regreso y tú no te lo has comido, te voy a dar un segundo más. ¿Ya? Pero si yo regreso y te lo comiste, no te doy un segundo. Ellos demostraron que existía un nexo directo entre la capacidad de retrasar la gratificación y el éxito en la vida. Lo revelador fue que al seguir a los niños del experimento, durante 30 años descubrieron que los que sucumbieron rápido a la tentación se convirtieron en adultos más impulsivos y menos tolerantes a la frustración. Tuvieron menores logros laborales y relaciones más inestables. Los que esperaron, es decir, los que tenían mayor autorregulación, se convirtieron en adultos más perseverantes, socialmente más competentes y con mayor éxito laboral. Hoy sabemos que la autorregulación se puede reforzar y enseñar en el hogar y en la escuela. Y si bien es cierto que nunca es demasiado tarde para aprender, es doblemente acertado recordar que mientras más temprano empezamos, será más fácil obtener resultados. A partir de los 6 años, la autorregulación se afianza y su ejercicio constante da paso a otra habilidad fundamental, la perseverancia. Hemos hecho una encuesta que es la primera vez que se hace en América Latina y lo que hemos encontrado es que tanto las habilidades cognitivas como las llamadas habilidades socioemocionales importan para predecir el desempeño laboral. Un ejemplo concreto es que encontramos que la perseverancia, es decir, el grado en que la persona es capaz de perseguir metas de largo plazo y sostener el esfuerzo, eso paga tanto en el mercado de trabajo como la habilidad cognitiva. Además de la perseverancia, el niño y adolescente también desarrolla otras habilidades para convertirse en maestro de sus emociones. En esta etapa adquiere la confianza en sí mismo y la capacidad para relacionarse con otros y con su entorno y hacerlo con respeto, empatía, tolerancia y creatividad. Estas competencias le dan las herramientas para adaptarse a los cambios, tomar mejores decisiones, negociar conflictos y saber cooperar con otros. Pero si el entorno familiar, escolar y comunitario no es favorable, ocurre lo contrario. El niño o adolescente es más proclive a abandonar la escuela. Es impulsivo y más adelante esto se traduce en adultos desorganizados, sin iniciativa, impuntuales, conflictivos o que muchas veces no son capaces de mantener un trabajo fijo.
Estudios han comprobado que las habilidades socioemocionales reducen problemas sociales como los embarazos adolescentes y la delincuencia. Priorizar la enseñanza de las habilidades socioemocionales junto con las cognitivas resulta esencial para que seamos trabajadores más productivos y ciudadanos más plenos y felices. El desarrollo de las habilidades socioemocionales se ha puesto un poco en piloto automático porque tenemos clases específicas para aprender, por supuesto, matemática y lectura y todas estas habilidades. Y lo otro un poco que debe ocurrir de manera espontánea, pero de hecho se puede influir desde la escuela. Preparar a esos 9 millones de jóvenes para el 2030 y más allá requiere de tiempo, planificación, inversión y sobre todo determinación política. La formación de estas habilidades no se logra en el corto plazo. Desde la edad temprana hasta que un chico sale de secundaria, uno puede ir midiendo avances y logros en el camino, pero el producto final, que es una persona que esté bien educada para la economía global del siglo XXI, eso solo lo ve hasta que la persona sale de la secundaria. Un edificio no se levanta con tan solo desearlo. Un puerto se construye en más de 4 semanas. Y una industria se consolida en años. Los grandes proyectos, como formar una fuerza laboral más capacitada, también. La ventana de oportunidad está abierta. Un compromiso es la meta. Hacerlo bien, una prioridad. Se agradece a la magíster Inés Cudo por esta exposición. Antes de pasar a los comentarios, quiero indicarles a ustedes de que van a pasar con unas hojas para que formulen sus preguntas y luego se les va a alcanzar a la magíster Inés Cudo para que responda sus preguntas. Los comentarios van a ser mencionados por el magíster licenciado Manuel Arbocó y el doctor Olchés Carreón. A los cuales me voy a dar paso. Bien, primero agradecer a nuestra ponente, la magíster Inés, por su exposición. Desde que me metí en esto de la psicología siempre he pensado de que pertenecemos a una de esas carreras que de alguna manera forman parte de lo que el maestro Ernesto Sábato llama la resistencia, ¿no? Es decir, a pesar de que la realidad suele ser las más de las veces desagradable, queda la pregunta: ¿qué es lo que podemos hacer desde nuestra trinchera, desde nuestra carrera? ¿Qué podemos hacer nosotros los psicólogos, ¿no? Porque la investigación, de hecho, nos suele permitir describir una realidad, pero lo que nosotros queremos no es solo la descripción o los datos fríos, sino queremos pues la mejoría, ¿no? Recuerden que ya hace bastante tiempo se maneja la idea de que en psicología el objetivo principal es buscar el bienestar, la calidad de vida de la gente. Y cuando hablo de la gente, hablo de toda la gente, ¿no?
Porque yo veo que el problema de la educación en el Perú lleva a pensar que hay por lo menos dos educaciones en el Perú. Por ejemplo, nosotros estamos escuchando esto acerca de la realidad peruana y la realidad de otros países, pero nosotros estaríamos dentro de ese porcentaje de peruanos que tienen chance, que tienen opción. La ponente nos daba algunos datos de estos 10 niños, ¿no?, que ingresan a la educación básica y después vemos que solamente un par puede aspirar a la educación superior, y de ahí la pregunta es ¿qué sigue después, ¿no? Hablamos de una persona que logra desarrollar sus posibilidades, que logra establecerse en un mercado laboral, que logra encontrarle también hasta sentido a su vida. Esas preguntas que siempre quedan en el aire, pero la realidad pues nos muestra que la situación en el Perú genera la mirada de que hay brechas, ¿no?, que se mantienen, que continúan. Hay una educación privada, la ponente hablaba de una educación en la costa, por ejemplo, ¿no?, es una manera de separarlo, ¿no?, por una cuestión geográfica. Hay una educación pública, hay una educación en el Perú profundo, y cada una de estas realidades es distinta. Algunos datos pues son preocupantes, por ejemplo las estadísticas de las evaluaciones de PISA, que demuestran que en las áreas de matemática y de comprensión lectora estamos bajos. Y ustedes saben que tanto la matemática como la comprensión de lo que leemos o escuchamos forman parte de las habilidades cognitivas superiores, ¿no?, el pensamiento abstracto. Y ahí estamos bajos, ¿no? También un dato que me ha llamado mucho la atención es este dato del 40% de problemas socioemocionales que impiden que la gente pueda mantener un trabajo o ser contratado. Y pensaba en lo que ahora se llama los 4 saberes de la educación, ¿no? Una persona tiene que saber, tiene que saber hacer, tiene que saber convivir y tiene que saber ser, ¿no? Y cualquier educación que se llame de calidad debe apuntar a eso. Sin embargo, los datos demuestran que no solamente hay problemas cognitivos, sino problemas en las áreas motivacionales, en las áreas sociales, hasta podríamos decir en las áreas morales, ¿no? Porque la corrupción, por ejemplo, es un problema psicológico también, es un problema de tipo moral, ¿no? Se habla de la autorregulación, la perseverancia, la empatía, la tolerancia. Ahora yo pensaba, estos conceptos, habilidades psicológicas, no se logran en poco tiempo. El autocontrol, y veíamos la versión peruana, ¿no?, del experimento famoso de los psicólogos americanos, la empatía, ¿no?, es ponernos en el lugar del otro, la tolerancia. Eso toma tiempo, y eso involucra no solamente al colegio, sino básicamente a la familia, a las familias. Entonces, uno echa una mirada a cómo está la situación familiar en el país, además de cómo está la situación educativa y cómo está la situación política. Por ejemplo, nosotros, esto lo hemos escuchado más de una vez, generalmente termina un gobierno y hay un borrón, generalmente un borrón y cuenta nueva. Entonces, algunos de los problemas que tenemos a nivel educativo es que cada gobierno que llega impone una propia política. La ponente nos dará su opinión al respecto, porque justamente estamos en un periodo que, si bien no es reciente, podríamos decir se ha dado un cambio hace poco menos de 2 años, ¿no? Entonces, educar a la población, educar a los niños, que luego serán hombres y formarán sus propias familias y repetirán el círculo, toma tiempo, requiere un esfuerzo,
estamos hablando de formar generaciones, ¿no? Entonces, hago una pregunta, ¿no?, a la ponente, porque particularmente, ¿no?, yo desde que soy niño escucho a los mayores en casa o veía en la televisión de entonces que la educación en el Perú era una de las peores, que hay problemas en la educación. Y bueno, han pasado 30 años, ¿no? Y un poco la musiquita es la misma, ¿no? Y lo vemos las imágenes. Pero somos psicólogos, somos profesores, estamos del lado de los que pudieron saltar la valla, tuvieron la oportunidad, y todos los que hemos sido formados desde esa visión humanística sabemos que tendríamos que proponer también algunas posibilidades para que los demás tengan a su vez esas opciones. Con la realidad, por ejemplo, familiar, con la realidad educativa, con la realidad de los medios, no puedo dejar de decir lo siguiente. Me parece que la voz en off del que presenta el video es un conocido animador de un programa nocturno. Entonces, cuando hablamos de empatía, comprensión, tolerancia, resolución de conflictos, ¿no?, y de pronto, además de las familias y sus problemas, además de los colegios y sus problemas, los medios también no todos, no muchos, no todo el tiempo están asumiendo su responsabilidad social, ¿no? Porque lo que generalmente vemos es ausencia de compromiso, burla, discriminación, y eso se toma como sentido del humor o como algo que está de moda. Entonces, ¿cómo cree la ponente que podríamos hacer un trabajo pensando a mediano y a largo plazo con estas condiciones que tiene nuestro país, ¿no? Estamos en el Perú, somos peruanos, y considerando estas situaciones políticas, estos deseos personales que a veces caracterizan a ciertas autoridades, problemas de tipo emocional, problemas de tipo económico, ¿no? ¿Qué es lo que la ponente puede proponer como un intento de repente de las instituciones, se me ocurre, nacionales? No podemos pedirle pues todo a las instituciones internacionales, ¿no?, como una forma de enfrentar esta realidad, ¿no? Gracias. Felicito a la ponente por ese interés tan interesante de presentar un tema que va a generar muchas interrogantes, y como ya a lo mejor podríamos quedarnos toda la tarde, la noche. Es un tema que es de preocupación permanente en nuestro país y en otros países que tienen similares características, y aún en los países adelantados, ¿sí? En términos de lograr una educación para poder insertarse a las exigencias de las instituciones bajo la orientación y presencia de las consecuencias de la globalización educativa, globalización de la economía, globalización de la ciencia, la tecnología, etc., creo que es un reto permanente, y me alegra que el Banco Mundial tenga interés en ese sentido de llevar a cabo algunas investigaciones, creo que en todo el mundo, particularmente en nuestro país, con la participación suya, peruana, que bien ese interés. Pero hay que pensar en una serie de aspectos, ¿no? Usted hablaba que las políticas educativas, cuando menos que se derivan del Banco Mundial, se orientan a desarrollarse para afianzar, para incrementar, desarrollar una sociedad del conocimiento. Eso ya no es tan nuevo, ¿verdad? Sociedad del conocimiento, uno de los que lo proponen fue Peter Drucker, en Desafío de la Administración para el siglo XXI, ¿sí?
Y por otro lado, está muy relacionado con Peter Senge, ¿no?, sobre las organizaciones inteligentes. Entonces, eso implica educar a personas para que se inserten bajo aquellas condiciones de esa naturaleza. Pero ¿qué pasa en nuestro país? En nuestro país, tanto los factores cognitivos como los factores socioemocionales no se han desarrollado a plenitud, están en niveles bastante bajos, ¿no? Como un país como Tailandia, ¿no?, donde la educación es bastante interesante, ¿sí? Y en nuestro país, considerando lo que usted ha propuesto, por ejemplo, las condiciones materiales de vida del futuro ser son ínfimas en la mayoría de la población. Somos cerca de 28, 30 millones de habitantes y gran cantidad de millones que carecen de la asimilación de sustancias calórico-proteicas, que tienen que ver con el desarrollo de la inteligencia cognitiva y la inteligencia emocional, ¿no? Y eso lo vemos en gran cantidad de casos, como los que han sucedido a través de las huelgas en los diferentes países, en los diferentes departamentos de nuestro país, ¿no? Tenemos en el campo minero, tenemos en la construcción civil, tenemos la violencia en la niñez, las pandillas juveniles, a nivel de adolescentes, ahora los asaltos, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la carencia de control de la inteligencia emocional. Son muy impulsivos, son agresivos, son tan decididos a realmente a matar, a destruir. Entonces, sería interesante que el Banco Mundial, es un reto para realmente el Banco Mundial, ejecutar programas ya, ayuda a través de programas de los diferentes países que están pasando por esas dificultades. Mucha gente que sus ingresos, 750 soles mínimo, gran cantidad de personas, no les alcanza pues ni para pagar la luz, ¿sí? Menos para tener una alimentación realmente integral, balanceada, en fin, y como consecuencia de ello, el desarrollo realmente de competencias cognitivas y aún más socioemocionales. Vemos muchos casos que, bueno, en realidad la amígdala, la célula cerebral, se ve personalmente sobredimensionada, ya no hay control de las emociones, ¿sí? Nuestro sistema cortical ya no alcanza el control, realmente. Entonces, el Banco Mundial tiene políticas muy interesantes, pero ¿hasta qué punto realmente le interesa prever ese tipo de situaciones? ¿Hasta qué punto realmente le interesa invertir en programas educativos para la prevención de este tipo de situaciones? Y que a nivel de Estado, las instituciones no cuentan con una estructura organizativa flexible, dinámica. Siempre tiene una estructura, hasta ahora, una estructura organizativa vertical, tradicional, donde las relaciones interpersonales, sociales, emocionales son mínimas. No hay lo que se le llaman esto de gerencia de puertas abiertas, ¿no? Bueno, en algunos casos el sector privado lo practica, pero a nivel del sector estatal sigue existiendo un autoritarismo tremendo, un dogmatismo tremendo. Entonces la horizontalidad que genera, ¿no?, que se genera a través de las relaciones interpersonales, y con ello la puesta en práctica de habilidades sociales, de la inteligencia emocional, en fin, que nos permite controlar en gran parte de nuestros comportamientos, es bastante mínimo. De ahí que resultaría, por eso digo, un reto, y que el Banco Mundial siga en esa dirección, preocupado por formar, por facilitar el desarrollo de una sociedad del conocimiento, ¿no?, de desarrollar organizaciones inteligentes, que sí lo tienen algunos países adelantados, con algunas tareas. Le agradezco bastante su participación y con ello también esa importancia que significa para todos los estudiantes y colegas que han asistido en esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Acá veo que hay varias preguntas, voy a irlas revisando después, pero quería dar alguna respuesta a las preguntas
más allá de las reflexiones que han planteado ustedes, que me parecen absolutamente pertinentes, habían un par de preguntas ahí que me gustaría responder. Una es, efectivamente, llevamos muchas décadas con la cantaleta de que la educación en el Perú es mala. Algunos de ustedes de repente habrán escuchado a sus padres o abuelos que en alguna época la educación pública en el Perú era de primera, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que se expandió la educación. En algún momento llegó la democratización de la educación, porque esa educación de primera de los colegios emblemáticos era para pocos, ¿no es cierto? Entonces cuando hicimos que la educación fuera para muchos, lo que se hizo es diluir la calidad, porque con los mismos recursos se trató de atender a mucha gente más, ¿no? Y así fue como logramos una cobertura universal de la educación primaria, que es un gran logro, pero una cobertura que al principio se consiguió con maestros que no tenían ni la primaria completa, ¿no es cierto? Miles de escuelas rurales que fueron creadas con profesores de la misma comunidad que apenas habían terminado la primaria, entonces que tampoco podían ni estaban preparados para ser profesores de colegio. Pero así se avanzó con por lo menos la alfabetización de los niños, y poco a poco han habido hitos en el desarrollo de la política educativa. Ojalá quisiéramos que esos hitos hubieran venido más rápido, ¿no es cierto? Pero yo sí puedo decir, a pesar de que a veces suena pesimista lo que decimos de que el Perú, comparado a cualquier otro país del mismo nivel de ingreso, es un país con muy bajos resultados de aprendizaje de los estudiantes y con las mayores desigualdades que se pueden ver en el mundo. En la prueba PISA, que les decía que participan 65 países, el país más desigual en términos de dónde pesa más, dónde naciste, qué tan pobre eres, o cuál es tu raza, cuál es tu lengua, es el Perú. Entonces eso quiere decir que nuestro Estado está fallándole a la gente, porque no les está dando un piso parejo para poder desarrollar su potencialidad, su potencial humano, ¿no? Y poder tener la vida que quieran tener. Sin embargo, yo sí puedo decir que a diferencia de los 80, hoy día el 98% de los maestros que están en las aulas públicas peruanas tienen un título pedagógico. El problema es que ese título pedagógico no siempre es de calidad, ¿no es cierto? Porque luego en los 90 proliferaron los institutos superiores pedagógicos y cualquiera podía salir graduado de maestro y no todos tienen la competencia. Entonces ahora el reto es seguir con las capacitaciones de los maestros para ayudarlos a formarse mejor en las habilidades que necesitan para enseñar a los alumnos de hoy, que no son los mismos alumnos de hace 10 años o de hace 20 años, justamente por estos desafíos que plantea la nueva la sociedad del siglo XXI, ¿no? Y que efectivamente va más allá de la sociedad del conocimiento, justamente ese es el punto, ¿no es cierto? Es una sociedad que requiere otras cosas de nosotros. Entonces sí, han habido progresos. En los últimos 5 años se ha triplicado el acceso a la educación inicial, ha pasado de 30% a 70%, y en particular el acceso a la educación inicial formal, o sea, no a PRONOIS, sino a CI. Ese es un logro importante que también vale la pena mencionar. Desde que se están evaluando los aprendizajes en segundo grado de primaria, que es el único grado en el que se evalúa, desde el 2007 hasta el 2011, se han mejorado los aprendizajes. En el 2007, el 15% de los estudiantes, solamente el 15% de los estudiantes de segundo grado, podían leer lo que se esperaría en segundo grado, 15% a nivel nacional, públicos y privados incluyendo, ¿no? Privados, o sea, si quitamos a los privados, los públicos tienen un porcentaje menor, ¿no? Y en 3 años, 4 años, se subió de 15% a 27%. En matemáticas, 6% podían hacer operaciones matemáticas básicas de segundo grado, 6%. O sea, el 94% ya se había trazado en segundo grado. Y se ha levantado un poquito, a 13%. Pero bueno, es algo, ¿no? Como les decía, Perú es el país que más ha mejorado de 2000 a 2009, pero todavía nos queda mucho por recorrer. El 99% o 98.5% de los estudiantes ayánicas en 4º grado no pueden leer ni en español ni en ayánica. Lo mismo con los chitivo-conillos. Entonces eso también nos genera más desigualdades, ¿no? Estos avances que yo les digo se han dado sobre todo en el sector privado y en las escuelas urbanas. Y sin embargo, en los últimos 3 años, las escuelas rurales han bajado su desarrollo, excepto las escuelas rurales que han recibido apoyo especial. Hay un programa de acompañamiento pedagógico que desarrolla el Ministerio de Educación desde hace 3 años, que tiene una serie de limitaciones, pero lo que hace es llevar el apoyo pedagógico a donde está el maestro, que es bien lejos, ¿no? 5 horas para adentro. El maestro no puede venir a capacitarse todos los días o todas las semanas porque se queda internado en la selva,
y los acompañantes pedagógicos van y caminan toda esa distancia a sentarse con el maestro y acompañarlo, un maestro que está solo además, en la cuna, ¿no es cierto?, que no tiene colegas con los cuales discutir, que no tiene acceso a nuevo conocimiento. Entonces lo que está haciendo el Ministerio de Educación es enviar 2.000, 3.000 personas a las escuelas rurales más alejadas a llevar ese conocimiento al maestro, crear grupos de interaprendizaje entre los maestros de la misma zona y fortalecer los conocimientos a través de la práctica y del diálogo entre colegas. Son nuevas estrategias para las realidades de hoy, ¿no es cierto? Y así como la realidad rural nos plantea retos específicos, la realidad urbana también. El nivel de violencia en las escuelas, el nivel de autoritarismo, verticalidad, los patrones tradicionales de educación todavía se ven muy fuertes, y nuestras escuelas urbanas, que además tienen mucho alumnado, no están preparadas para proteger a nuestros estudiantes que vienen de contextos muy violentos, que están expuestos a problemas de drogas, pandillaje, violencia familiar, que vienen de hogares rotos, que tienen padres ausentes porque tienen que trabajar mucho, y la escuela es un mero reproductor de esos patrones sociales. Y luego nos preguntamos por qué está creciendo el crimen, la violencia, y por qué nos enfrentamos a esta posibilidad de un rebrote del terrorismo. Todos esos desafíos sociales tienen que ser abordados desde una perspectiva integral, y el fondo es el desarrollo no solamente de los valores, porque al final uno puede enseñarle a un niño la teoría del respeto. El niño tiene que aprender a poder manejar sus emociones, reconocer qué es lo que lo frustra, qué es lo que lo pone furioso, y cómo controlar esa ira, y cómo expresarla de manera constructiva, y cómo poder entender al otro y lo que al otro le afecta también. Y esa es la base de una construcción de una ciudadanía, de una cultura de paz y democrática, ¿no es cierto?, que va a ser la base para el desarrollo del país. Ese es el otro desafío. Y ahí también, respondiendo a la pregunta de qué puede hacer el Banco Mundial, en realidad el Banco Mundial no implementa políticas ni programas, es decir, nosotros hacemos algunas cosas de investigación, asistencia técnica, y sobre todo nuestro trabajo es apoyar a los gobiernos, que son miembros del Grupo del Banco Mundial, en las políticas que ellos se trazan. Entonces, el Perú, siendo un país de nivel medio, por ejemplo, nos dice que no necesita financiamiento del Banco Mundial. Ya esa época pasó. Tenemos plata, el problema es que no sabemos cómo usarla, y tenemos aparatos burocráticos tan rígidos, tan lentos, que en todo el tiempo que nos tomamos en diseñar la política, crear el beneficio y que llegue al más pobre, ahí se pierde. Y lo que le llega al pobre es un poquito, porque todo se fue colando en la burocracia peruana. Entonces, la asesoría del banco es cómo plantear políticas más efectivas, cómo estudiar cuáles son las políticas que tienen más impacto en la calidad de la vida de la gente, y cómo hacerlas viables en un contexto como el peruano. Y en cada país, en ese contexto, ¿no es cierto? Y acá en el Perú, desde la parte educativa, que es la que yo trabajo, estamos apoyando al Ministerio de Educación, efectivamente, en políticas de mejora de la calidad de la educación rural, como esas que he mencionado, mejora de la calidad de la educación urbana en zonas de alto riesgo de violencia, también con un enfoque en la mejora del clima escolar y de las habilidades socioemocionales, mejora de los sistemas de desarrollo profesional docente, evaluación docente, evaluación de directores de escuelas y formación de directores de escuelas, porque al final, si uno va a una escuela pública, en realidad, si hay una persona que hace la diferencia en esa escuela, es el director. Un director, una directora. Punche puede sacar una escuela de la nada. Nomás ahora estábamos visitando para hacer un documental a una escuela de Pamplona, a la que le llamaban Basurita. Otra escuela de Bocanegra, Callao, a la que le llamaban Maranguita. Y las dos directoras, en cada caso, simplemente han sacado su escuela adelante, y los padres ni siquiera querían poner a sus hijos ahí. Los llevaban más lejos porque esa escuela era lumpen. Pero las directoras, a lo largo de años, con mucha perseverancia, en el caso de Pamplona, 17 años, han transformado la currícula, han transformado el cuerpo docente, han creado un espacio que protege al niño, y cuando uno entrevista a los niños lo que te dicen es: esta escuela me ha salvado, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros necesitamos de nuestra escuela pública, una escuela que le brinde oportunidades a nuestros niños, que no siempre las tienen en casa, no siempre las tienen en la comunidad. Nosotros como Banco Mundial lo que hacemos es, a través de la política pública y de nuestra asesoría al gobierno, ofrecer alternativas basadas en la experiencia internacional, las mejores lecciones aprendidas del mundo, y un conocimiento lo más profundo que podemos de la realidad nacional, de las realidades nacionales, que además son muy diferentes, ¿no? Al final, es obviamente el país el que decide. Nosotros ofrecemos nuestra asesoría,
pero el país toma las decisiones de cuáles son las políticas que va a implementar. Y eso es un poco no, sí. En realidad hay muchas preguntas que tienen que ver con cómo mejorar la educación y me alegra que esa sea la preocupación que tienen ustedes como futuros profesionales o como profesionales ya. Me parece que la educación peruana necesita justamente de eso, de esa preocupación. Hay una pregunta que dice específicamente, por ejemplo, ¿qué métodos se pueden aplicar para poder mejorar la educación en la sierra y en la selva? Y ahí yo les quería comentar una experiencia particular, más allá de lo que les digo del acompañamiento pedagógico. Colombia es un país, es el único país en el mundo en el cual la escuela multigrado, ¿ustedes saben lo que es la escuela multigrado? Es como lo que veían hace tiempo la familia Ingalls, ¿no? La escuela donde tienes un maestro y tiene niños de diferentes edades, de diferentes grados, y el maestro tiene que darle clase a los de segundo, tercero y quinto grado al mismo tiempo, ¿no es cierto? Nuestros maestros no están preparados, no se les enseña cómo manejar un aula así. Entonces cada día el maestro tiene que preparar 3 y hasta 6, hay algunos que tienen un maestro en toda la escuela y tienen los niños desde el primero a sexto grado. Y esa escuela necesita una atención especial y esa es la escuela más común, es la que tenemos en más cantidades en el Perú porque son chiquitas y están por todas partes. Esa es la escuela que atiende a nuestra gente más pobre, a las comunidades indígenas, a las comunidades rurales de la selva y de la sierra. Están tan dispersas que no se pueden hacer más grandes porque no hay niños. La comunidad y las comunidades vecinas tienen 10 niños. Entonces les ponen un profesor, no van a poner más profesores. Y sin embargo, y claro, obviamente, esas escuelas son las que peor desempeño tienen en el Perú. Y vienen bajando incluso más. En Colombia, desde hace 30 años vienen implementando un modelo que se llama Escuela Nueva, que ha sido replicado en El Salvador como nueva escuela y en otros países más, hasta en Vietnam. Y lo que propone es una escuela multigrado diferente, que tiene varios componentes, entre ellos guías de autoaprendizaje para que los estudiantes tengan materiales estructurados y el maestro ya no es el que entrega el conocimiento, no se para en la pizarra y dice, a ver, los de segundo grado atiéndanme, les voy a explicar, mientras los de sexto están mirando la pared. Y luego, a ver, los de sexto grado atiendan. No, sino que los de segundo tienen su material, los de sexto tienen su material, es un material interactivo que los obliga a trabajar en grupo, a discutir, a traer su experiencia, y el maestro es un facilitador del conocimiento, un promotor de la reflexión, desde chiquitos. Y en esas escuelas, en Colombia, tienen mejores resultados de aprendizaje en todas las pruebas nacionales del país que el promedio nacional o que las escuelas urbanas. Entonces, no porque sea una escuela rural, no porque sea multigrado, tiene que ser una escuela de segunda. Pero se tienen que plantear modelos específicos para esa realidad, con materiales específicos. Hay gente que también dice, no se le puede dar material tan estructurado al docente porque el docente es el educador, el docente es el creador. Pero a ver, pídele a un maestro rural que está en la puna, separado de su hijo, además, porque su hijo está en la ciudad y la maestra ha tenido que irse se ha mudado para allá, que prepare 6 clases todos los días de primero a sexto grado. No lo va a hacer con calidad, no puede, es humanamente imposible. Dale un material que le tenga todos los... para ver que está estructurado de esta manera. Primero, le pregunta a los alumnos, ¿qué sabes de este tema? El agua, por ejemplo, los estados del agua, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso. Saberes previos. ¿Qué conoces, no es cierto? El hielo, conoces el vapor, y los niños discuten. Un texto que les explica. Una actividad práctica como, por ejemplo, hervir agua y ver lo que pasa. Describir, hacer una tarea, ir a preguntar a su casa sobre algo relacionado. Todo ese proceso interactivo hace que el alumno incorpore el conocimiento y lo aplique. Pero en discusión y en colaboración con los demás, porque el aprendizaje es activo y colaborativo. Ese tipo de modelos se están tratando de trabajar en el Perú. De hecho, ha habido un proyecto de USAID en la selva peruana que lo empezó a implementar y ahora el gobierno peruano, la nueva administración, está tratando de impulsarlo en varias regiones. Por ejemplo, otro problema que tenemos con la escuela rural es que cada escuela tiene un director. Entonces, si tenemos 10 escuelas que tienen un solo docente, tenemos 10 directores que son directores de sí mismos, ¿no es cierto? Y que se la pasan muchos días al mes yendo a la UGEL, que es la unidad de gestión local educativa, a hacer trámites, papeleos, burocracias, y obviamente pierden clases. Esos niños pierden semanas de clases porque el director tiene que estar yendo y viniendo firmando papeles, y claro, con la excusa de que tengo que ir al UGEL, sale el miércoles, llega el jueves, ya no vuelve hasta la siguiente semana, ¿no es cierto? Entonces, claro, no es culpa del director, no hay incentivos, y lo que se está tratando de probar es que pensemos en tener un solo director de red que se ocupe de todas esas cosas y a los maestros de aula los dejamos en el aula. Vamos a probar cómo funciona, pero el marco legal no lo permite así tan fácilmente. Entonces es como un paquete que hay que mover poco a poco para poder ajustar la institución
la institucionalidad peruana a la realidad y a las necesidades de nuestras escuelas. Eso para la pregunta de lo rural. A ver, dejamos otra. Me han dicho que elija nomás, yo quisiera responderlas todas, pero a ver, acá hay una pregunta grande que voy a responder de manera acotada. ¿Cuáles son las políticas que deben reformarse en el sistema educativo peruano para que la educación tenga una base sólida y fuerte frente a la educación actual? De todos los elementos que uno puede reformar en la educación peruana, el más importante es el docente. El más importante. Uno puede cambiar, incluso con lo que les he dicho, uno puede cambiar los libros de texto, pero si uno no tiene docentes preparados, comprometidos, bien pagados, motivados para desempeñarse mejor, el sistema no va a funcionar. Y lo digo en el contexto de que se acaba de aprobar una nueva ley de reforma magisterial, ¿no? De carrera magisterial, muy controversial, con mucho debate. Yo estaría encantada de debatir con ustedes las implicancias de esa ley, pero básicamente una implicancia fundamental es que ahora no tenemos dos categorías de docentes, ¿no es cierto? Hasta la semana pasada existían los docentes de la ley del profesorado, que cuando son nombrados de por vida. Es muy difícil sacarlo, inclusive si es que el docente ha sido acusado de agredir a los alumnos. No hay manera, ¿no es cierto?, de sacarlo del sistema, y el Estado tiene que pagar la movida, pero al mismo tiempo un docente que se esfuerza, que trabaja duro, que se dedica a superarse y a estudiar más para aprender, no tiene ningún incentivo. El Estado tampoco le reconoce en la ley del profesorado nada, ¿no? Entonces, y es más, yo he visto muchos maestros que de su propia plata sacan para la fotocopia de la clase, para la témpera, para la tijera, y el Estado no les reconoce. Un docente en la ley del profesorado pasaba desde el nivel 1 al nivel 5, y la diferencia de salario era mínima, ¿no es cierto? Ninguna carrera puede ser tan plana, y la ley del profesorado fue plana durante décadas. En contraste tenemos la carrera pública magisterial, ¿no es cierto?, que tenía un incentivo más escalonado, y que podía permitir ganar hasta 5.000 soles a un docente, pasar de 1.200 a 5.000 soles, pero que además se hizo de manera voluntaria y solo algunos se acogieron a ella, con lo cual en la misma escuela tenías un profesor que ganaba 3.000 y uno que ganaba 1.000, uno que era evaluado y uno que no era evaluado, y eso era insostenible, porque ¿cómo construyes una comunidad educativa en tu escuela si tienes ciudadanos de dos clases? ¿No es cierto? Entonces, esta ley de reforma magisterial, con todos los desafíos que tiene adelante, es una primera oportunidad, y es posiblemente la transformación de política más importante que nosotros hemos visto en los últimos tiempos. ¿Cómo se implementa? Esa es la clave, porque la ley aguanta todo, ¿no es cierto? El papel aguanta todo. El tema es una ley de carrera pública que está basada en el desempeño, que va a reconocer a los maestros que se esfuercen más y que tengan mejores resultados, y que va a obligar a los maestros a seguirse formando, y si no se desempeñan bien, los va a capacitar, y si insisten en no desempeñarse bien, en no ir a clases, en no colaborar con sus colegas, los va a retirar. Una ley así necesita un buen sistema de evaluación, porque si no, en un país como este, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Tenemos que tener un sistema de evaluación que sea confiable, que sea técnicamente sólido, que le dé a los maestros la seguridad de que cuando ellos sean evaluados no va a haber manipulaciones, no va a tener que pagar acá, no va a tener que hablarle a tal, ¿no es cierto? Y eso es posible construirlo, pero hay que hacerlo con criterios meramente técnicos, no políticos, y eso es lo más difícil. Un país vecino como Chile, por ejemplo, viene desde hace 10 años implementando un sistema de evaluación docente bastante efectivo, ¿no es cierto? Y lo que han hecho es han tercerizado, han buscado universidades de alto prestigio que sean incuestionables, que sean académicas, facultades de psicología en realidad, de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, y que son las dos más importantes de Chile, les han comisionado la evaluación de los docentes, ¿no? Y las evaluaciones se hacen de manera muy rigurosa, estandarizada, con pruebas, análisis psicométricos de las pruebas para asegurarse que haya una evaluación justa. Es una evaluación que además se enfoca en el desempeño del docente y no solamente en los conocimientos. Es más, en el caso de Chile no hay tanta la evaluación de conocimientos. Se firma la maestra en el aula para poder, con criterios estandarizados, evaluar el desempeño del maestro. ¿Qué significa eso? Si nosotros no firmamos el maestro en el aula, mandamos observadores, ¿quién sabe si el observador llegó? De repente el observador llama al maestro y le dice, oye, si me das 200 soles, yo completo mi ficha y digo que pasaste, ¿no?
Pero la hoja, el video sirve porque si un maestro está preocupado y dice, ¿por qué me han jalado? Tú lo puedes mostrar y dices, mira, estos son los criterios. ¿No es cierto? Manejo de los conceptos, te equivocaste acá y acá y acá. Manejo de la clase, participación, pedagogía, etcétera, acá está, ¿cierto? Y los buenos maestros, esos videos sirven, son una mina de oro para formar maestros, para mostrar, para modelar. Entonces, en realidad acá tenemos una gran oportunidad para el país, pero los siguientes pasos son bien importantes. La ley se ha promulgado ahora, los maestros van a pasar el 2013 a ser parte de esta carrera, y por lo tanto, en 3 años más van a estar obligados a ser evaluados por desempeño, porque es la única evaluación obligatoria. Las demás, las de ascenso, son voluntarias. Pero eso significa que el 2016, un año de elecciones y de cambio de gobierno, el gobierno saliente va a lanzarse a evaluar 250.000 maestros de golpe, ¿no es cierto? Entonces también hay que pensar, ok, tenemos que desarrollar un sistema de evaluación serio, pero tenemos que considerar los tiempos políticos. Y de repente lo que vale la pena es empezar a adelantar algunas evaluaciones. Estoy segura de que hay maestros que van a querer ser evaluados para ver si pueden ser promovidos, y adelantar voluntariamente eso para poder ir estableciendo un sistema creíble, confiable y seguro para todos, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan, esa es la principal política que se debe empezar, y ahí es donde se pueda la mejora de la calidad educativa en los próximos 10 años. Aplausos, por favor. Señores asistentes, en mi calidad de secretario académico de la facultad, en nombre y en representación de la doctora Graciela Villegas, decana de la Facultad de Psicología y Trabajo Social, les traigo el saludo y las felicitaciones por una actividad académica de esta naturaleza, por las características de especialista de la expositora, y que esperemos que esa dinámica continúe como interés de los alumnos y los organizadores, en particular el profesor Miranda y la profesora Liliana López. Quiero, en nombre de la universidad, entregarle a la señorita magíster Inés Cudo un certificado por habernos acompañado en esta conferencia sobre habilidades para ser competitivos en el siglo XXI. ¿Quién no quiere tener habilidades para ser competitivo en el siglo XXI, verdad? Yo creo que todos hoy día sabemos cuáles son esas habilidades y a dónde debemos apuntar. Además, quiero hacer entrega a la ilustre acompañante del día de hoy de un documento muy peruano, como son los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, para que nos recuerde y nos tenga presente en su biblioteca. Profesora, muy amable, ¿eh? Vamos a darle paso a los agradecimientos a Juan Carlos Ibáñez. Bueno, primero que nada, agradecer nuevamente con unos fuertes aplausos a la magíster Inés Cudo por esta increíble conferencia acerca de las habilidades que necesitamos como profesionales, ¿no?, para desarrollarnos mejor en nuestra área. Unos fuertes aplausos, por favor. Por supuesto, también unos fuertes aplausos para la magíster Sandra Arzubiaga, quien es oficial de comunicaciones del Banco Mundial, que hizo posible esta conferencia. Unos fuertes aplausos también, por favor. Y finalmente, también pido unos fuertes aplausos para el magíster Manuel Aguacol y docente de nuestra facultad, y para el doctor Carrión por sus excelentes puntos de vista y porque nos ayudaron a entender mejor el tema a través de sus preguntas. A continuación, mi compañero Héctor Guevara dará paso. En una muestra palpable de nuestro agradecimiento, le damos entrega de un presente en nombre de nuestra facultad. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Eso ha sido todo. Muchas gracias.
Gracias.